Hola chicos, hoy tendremos un episodio más de nuestro podcast, Los Historiadores. Tendremos dos acompañantes que son nuestra doctora Ariadna Richa y nuestra licenciada Scarlett Jiménez, y yo que estaré siendo su guía para el inglés. Bienvenidos, público querido, a Los Historiadores. El día de hoy estaremos explorando uno de los momentos más cruciales y controversiales de la historia de la República Dominicana: la intervención militar de Estados Unidos en 1965, la guerra civil que dividió al país y las elecciones de 1966 que marcaron el ascenso al poder de Joaquín Balaguer. Tras la muerte de Trujillo, la República Dominicana vivió un periodo de inestabilidad política que culminó en una revuelta popular y en la intervención de más de 40.000 soldados estadounidenses, con el pretexto de evitar la expansión del comunismo en la región. Pero, ¿fue realmente una medida para preservar la democracia o fue una forma de asegurar el control extranjero sobre el país? Las elecciones de 1966, celebradas bajo un clima de fuerte represión y con la presencia de tropas extranjeras, dieron la victoria a Joaquín Balaguer, un hombre que había sido cercano al régimen trujillista y que gobernaría el país por más de 2 décadas. ¿Fueron estos comicidios una manifestación de la voluntad del pueblo o el resultado de una imposición foránea? Hoy analizaremos los eventos que rodearon esta etapa histórica, el papel de las potencias extranjeras y las consecuencias que tuvo para la política dominicana en las décadas siguientes. Acompáñenos en este recorrido por la historia para entender cómo estos hechos marcaron el destino de la nación. Como tema principal tendremos el primer gobierno de Joaquín Balaguer, 1966-1978, y parte de sus demás gobiernos. En contexto previo, la guerra civil y la intervención estadounidense. En el 1965 estalló la guerra civil dominicana cuando militares constitucionalistas querían devolver al poder a Juan Bosch, quien había sido derrocado en el 1963. Pero también tenemos que recordar que la revuelta fue reprimida brutalmente por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y posteriormente por la intervención militar de Estados Unidos con más de 42.000 marines, bajo la excusa de evitar un gobierno comunista. Pero también hay que decir que en septiembre del 65 se firmó un acuerdo de paz encabezado por la OEA, poniendo así un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien tiempo después organizó las elecciones del 66, donde participó Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Las elecciones del 1966. Balaguer versus Bosch. Las elecciones de 1976, Balaguer, quien había sido presidente en los últimos años del régimen de Trujillo, regresó al país y se representó como candidato del Partido Reformista. Pero también Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano, intentó volver al poder, pero su campaña fue obstaculizada por la violencia y el miedo sembrado por los militares y la derecha dominicana. Como era de esperarse, Balaguer, con el respaldo de la élite, los Estados Unidos y el ejército, ganó las elecciones, teniendo así un total de 57% de votos, un pequeño mapa, marcando así el inicio de una nueva era en él, por así decirlo. También es de esperarse que Balaguer ganara, ya que Balaguer recibió doctrinas en Estados Unidos. En ese momento el gobierno de Estados Unidos era un gobierno anticomunista. Por lo tanto, no podían permitirse que en la República Dominicana existiera un gobierno comunista. Por eso se boicoteó, por así decir, el gobierno de Bosch, porque, como todos sabemos, a Bosch se le acusaba de ser comunista. Los primeros años en el poder, 1966-1970. Consolidación del poder Y represión. Balaguer tomó posición el 16 de agosto de 1966 y llega al poder con un discurso de orden y progreso, prometiendo estabilidad tras años de caos políticos. Aquí hay un video del discurso que él dio. Honorable señor vicepresidente saliente, presidente saliente, excelentísimos señores vicepresidentes y demás miembros de las misiones especiales, señores y señoras,
Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Son muchas las esperanzas que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos tienen cifradas en la labor de los hombres que hoy inician sus gestiones al frente de la administración pública. Muchas de esas esperanzas son superiores a todo esfuerzo humano y la realización de cualquiera de ellas exige un esfuerzo que necesariamente requiere una inmensa capacidad de sacrificio. Estamos frente a un país deshecho y a una administración hundida virtualmente en el caos. Las elecciones del 1 de junio prueban que las 3/4 partes de la población del país desean vivir en paz y que solo aspiran a que se les garantice el ejercicio ordenado de sus libertades civiles. Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea es la paz de los códigos y no la de los cementerios. El país ha aspirado desde que desapareció el régimen constitucional en 1963 al establecimiento de un nuevo Estado de Derecho. La mayoría de los dominicanos se halla consciente de que la situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos se debe principalmente a la crisis. Pero también hay que recordar que su prioridad fue desmantelar cualquier oposición, especialmente a los remanentes del movimiento constitucionalista. A la gran mayoría de los que quedaban del gobierno de Bosch, él los exilió a Puerto Rico y Estados Unidos. Ola de represión. 1966-1968. Inició una cacería contra la izquierda, utilizando las Fuerzas Armadas y Nacionales, también grupos guerrillistas, como su banda llamada La Colora. Cabe destacar que Balaguer, al igual que Trujillo, tenían bandas. Trujillo tenía una banda llamada La 42, que después la llamó La CIN para hacerla ver más profesional. Balaguer, al igual que Trujillo, tenía su banda llamada La Colorada, con la cual tuvo varios asesinatos y desaparecimientos de manera inexplicable para la sociedad. 1978, mismo periodo en el que más de 3.000 dominicanos perdieron sus vidas en actos de violencia, especialmente entre los años 1966 y 1974, según el historiador dominicano Frank Moya Pons en su libro Manual de Historia Dominicana. Pérez y Pérez fue repudiado por la población, llegando a llamarle incluso bajo los despectivos términos de el perro de caza de Balaguer. Aunque en varias ocasiones se solicitaba su sustitución, Pérez y Pérez permanecía a flote. Era justo él uno de los más fervientes propulsores de la reelección balaguerista, al punto de catalogar la necesidad nacional. Asesinatos y desapariciones. Por la banda La Colora. Entre ellos está Amin Abel Hasbun, 1967, líder de la izquierda, ejecutado por las fuerzas del gobierno. Orlando Martínez, 1975, periodista, crítico del régimen, asesinado por órdenes del alto mando militar. Francisco Alberto Camaño, un personaje muy reconocido, líder de los constitucionalistas en esa época, que había llegado del exilio, fue también asesinado por esta banda en el 73. Esta banda lo mató fue en San José de Ocoa, en un puerto, cuando él iba desembocando con un grupo llamado Los Guerrilleros, que venían desde Puerto Rico.
Hola, buenas noches. El 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron en Playa Caracoles, Azua, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Esta es la historia. Balaguer, hablando por una cadena de radio y televisión, afirmó: hace apenas algunas horas regresé de la zona del municipio de San José de Ocoa, donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y el jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en Playa Caracoles. 13 días después del desembarco en la lancha Blackjack, o sea, el 16 de febrero de 1973, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte de Camaño junto a 2 de sus compañeros en el paraje Nizaíto, sección La Horma de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, y el mayor general Enrique Pérez y Pérez, así como el brigadier Juan René Bucham Javier, mostraron el cadáver de Camaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraban el cuerpo sin vida y los de sus compañeros Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas, aunque las Fuerzas Armadas informaron que Camaño había muerto en combate. Testimonios posteriores afirmaron que Camaño, luego de ser capturado, herido por tropas del Ejército Nacional que lo perseguían, fue fusilado. Informado el presidente Balaguer de su captura, le expresó al general Ramón Emilio Jiménez, entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que en el país no habían cárceles para un hombre como el coronel Camaño, dejando bien insinuado que procediera a su fusilamiento. Además de los 2 combatientes caídos junto a él, acompañaron al comandante en su proyecto guerrillero Ramón Euclides Holguín Martes Braulio, Juan Ramón Payero Ulloa Ismael, Hamlet Germán Pérez Freddy, Mario Nelson Galán Durán Juan, Claudio Camaño Grullón Sergio y Toribio Peña Jaques Felipe. Luego de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central, para finales de marzo, las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación del foco guerrillero, quedando como únicos sobrevivientes Hamlet Germán Pérez, Claudio Camaño Grullón y Toribio Peña Jaques, los cuales tiempo después salieron al exilio. Cientos de opositores y personas desaparecidas inexplicablemente para la sociedad también sucedió por esta misma banda. Cabe recalcar que en estas elecciones Balaguer utilizó la violencia para manipular a sus adversarios. El PRD se retiró de las elecciones denunciando fraude y represión política. Balaguer ganó sin oposición real y comenzó su segundo periodo consecutivo, 1970-1974. Cabe destacar que en este periodo él no tuvo una oposición real, ya que él mismo se encargó de que nadie, absolutamente nadie, si no fuera su partido, pudiera hacer campañas políticas y movimientos sociales. Multitudinaria en la capital de la República fue, no solo la República Dominicana ha escogido a la Madre de Dios, que es la patria con su territorio. Venga a citar los nombres de las santas mujeres que se han ofrecido luego en el holocausto para salvar la República durante nuestras incontables cruzadas libertadoras. En algo más que una simple realidad de los sentidos, en la propia identificación con la bandera de la República. La década de los 70. Desarrollo económico Y más autoritario. Infraestructura y modernización del país, 1970-1974. Balaguer impulsó la construcción de autopistas, presas, puentes, hospitales y escuelas, modernizando la infraestructura nacional. Inició importantes proyectos como el puente de Juan Pablo Duarte, La presa Tavares, que esta suministra agua a distintos sectores del país que hoy en día se siguen utilizando y es muy importante. el malecón de Santo Domingo, y cabe destacar que Balaguer fue el primer presidente en invertir en la infraestructura de nuestro país y también el primero en
invertir en el turismo de la República Dominicana. Un ejemplo claro de este es Punta Cana y Puerto Plata, un sector muy popular hoy en día y también en esa época donde se hizo grandes inversiones para que hoy en día los turistas sea uno de los lugares más visitados, por así decir, de nuestro bello país. Cabe destacar que Punta Cana es la provincia o una parte del país más destacada y más visitada por los turistas anuales. Todo esto gracias a ¿quién? A Balaguer. Como todo lo bueno que algún día se tiene que acabar, así le pasó a nuestro país con la crisis Económica. Y protestas populares 1973-1974. La dependencia del país de las exportaciones agrícolas lo hizo vulnerable a la crisis petrolera mundial. Aumentó el desempleo y la pobreza, generando protestas sociales que fueron reprimidas con violencia. En el 73, un grupo de guerrilleros, o grupo guerrillero, como se le llamaba, encabezado por Francisco Alberto Camaño del Yo, que hicieron iniciar una revuelta, pero fueron eliminados. Elecciones del 1974. Otro fraude. La oposición denunció represión y fraude, por lo que el Acuerdo de Santiago se retiró de los comicios. ¿Pero qué fue el Acuerdo de Santiago? A continuación, un video de qué era el Acuerdo de Santiago. Y yo tuvimos las intenciones y las ganas de poder tener un candidato al que le pudiéramos apostar juntos. Y después de un año se logra con un acuerdo político. Entonces están asistiendo, creo que a un hecho histórico, hacer un acuerdo político por convicción y no un acuerdo político por conveniencia. Balaguer se reeligió nuevamente sin competencia, manteniendo su gobierno por 4 años más. El declive y la salida del poder. El auge de la oposición y presión internacional, la presión ya no era sostenible y el pueblo ya pedía un cambio. Estaban cansados de Balaguer. Esto se debió a que Balaguer prometió unas elecciones limpias. Pero, ¿qué pasa? Que el grupo de militares que seguía a Balaguer había secuestrado la Cámara Electoral. Entonces, cuando este grupo de militares fue a la casa de Balaguer en la madrugada a decirle esta información, Balaguer dijo que no, que íbamos a dejar al pueblo decidir, que el pueblo eligiera quién iba a ganar las elecciones. Elecciones de 1978, la caída del régimen. El PRD presentó a Antonio Guzmán como candidato, mientras Balaguer se postulaba nuevamente. Por primera vez en 12 años, la oposición participó y hubo una competencia real. Balaguer intentó un fraude electoral, pero sectores del ejército y la presión de Estados Unidos forzaron que se respetara la victoria de Guzmán. Salida del poder. ¿Cuál fue el legado de los 12 años de Joaquín Balaguer en el poder? Tuvo cosas positivas como negativas, pero comenzamos con lo bueno primero, las cosas positivas que tuvo su legado. Modernización del país con grandes obras de infraestructura. Cabe destacar que las grandes infraestructuras de nuestro país fueron obra de Joaquín Balaguer. Entre ellas está el Mirador Sur, Mirador Norte, el Parque Nacional y el Zoológico. Entre ellas también están el acuario, el anfiteatro y el Estadio Olimpo. Gracias a todas estas obras pudimos tener estabilidad económica a comparación de los otros años atrás. También impulsó a la agricultura y al turismo, diversificando así la economía del país. De cierre a lo que es nuestro podcast, los 12 años de Balaguer fueron una etapa de contraste, un periodo de grandes avances en infraestructura, pero también de represión brutal contra la oposición. Su legado sigue siendo objeto de debate en la historia dominicana. Muchas gracias, querido público, por escucharnos.